invitado a una fiesta y se vaya con sus discípulos. Sucede algo trágico en la boda, se acaba el vino, que es como si que en este momento, en un cumpleaños, no hubiera torta, por ejemplo. Entonces Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná. Y ahí hay toda una enseñanza de Jesús siendo misericordioso en los detalles que parecieran intrascendentes en la vida de las personas. El novio y la novia, o por lo menos el novio que era el encargado del vino, ese día recibió una gran satisfacción porque el maestresala, el hombre que estaba encargado de suministrar el vino a los invitados, le dijo, oye, mira, qué buen vino has dejado para el final de la fiesta. Y ahí termina el capítulo 2. El capítulo 3 nos habla de ese encuentro tan importante que Jesús tuvo con Nicodemo. Y en ese encuentro con Nicodemo, el Señor dice una de las frases más famosas escritas en la palabra, más populares en todo caso, que es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo dijo en el contexto de la conversación con Nicodemo. En el capítulo 4 ya se nos habla del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús impactando también una vida personal, y a través de impactar en esta vida de la mujer samaritana impactó también a sus paisanos. El día de hoy vamos a ver otro encuentro de Jesús. Jesús encontrándose cara a cara con el dolor. Jesús encontrándose cara a cara con la miseria de la humanidad. Vamos a ver y nos vamos a ubicar en Juan 5, del 1 hacia delante. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betsaida, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió:
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levantó de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Amados hermanos, 47 versículos que dan vida y dan muerte. 47 versículos que son una espada de doble filo.
47 versículos que están aquí puestos para que esta mañana se haga la luz en nuestra vida o que las tinieblas continúen en la vida de algunos. El apóstol empieza en el versículo 1 hablando después de estas cosas, o sea, después de lo que pasó en Samaria. Dice que había una fiesta de los judíos. Los especialistas dicen que probablemente era la fiesta de la Pascua. Era una fiesta bastante concurrida. Había muchísimas personas en ese tiempo en Jerusalén. Se cree que aproximadamente en Jerusalén habían entre 70 o 80.000 personas viviendo. En la época de la Pascua se dice de que aproximadamente 1 millón de personas, judíos, venían de todas las regiones a la fiesta. Era como la fiesta de carnaval o alguna fiesta importante en nuestra época. Entonces, te digo esto para que te des cuenta el contexto en el que se está realizando la predicación de Jesús. Bien, la fiesta, el centro principal de la fiesta era el templo. Ese templo tan hermoso que Herodes había mandado a construir, que estaba en la cima de la ciudad. Ese templo absolutamente todo de blanco que resplandecía al mediodía, con unas paredes de aproximadamente 30 metros de alto, que era el orgullo del pueblo judío y que era, según ellos, especialmente los fariseos y los sacerdotes, era la señal inminente que Dios estaba con ellos. Ese era el templo. Cerca del templo había otro lugar, el estanque de Betesda. Dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Si el templo de Jerusalén, amados hermanos, era reluciente, limpio, perfumado, el estanque de Betesda con sus 5 pórticos era una pocilga. Aquí dice que había una multitud de enfermos. En estos yacía, o sea, en los pórticos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Alrededor del tanque había una suerte de unas galerías con techo, y sobre esas galerías, debajo de esas galerías, dice que yacía una multitud de enfermos. Amados hermanos, cuando escuchen en la Biblia multitud, ten en tu mente de que son miles. Amados hermanos, ¿te imaginas por un momento cómo era el estanque de Betesda con sus 5 pórticos? Miles de marginados, enfermos, que estaban pendientes de que el agua se mueva porque se creía que un ángel bajaba. El espectáculo era nauseabundo, dicen los que han reconstruido y lo que han hecho investigaciones acerca de esto. Amados hermanos, no habían baños, no habían duchas, la gente estaba ahí, habían una serie de malos olores, de inmundicia en ese lugar.
Entonces tenemos aquí dos lugares, el reluciente templo de Jerusalén y los inmundos 5 pórticos de Betesda. Aquí no iban los fariseos. A este lugar, al estanque de Betesda y sus 5 pórticos, los doctores de la ley ni pasaban. Eso era como degradarse socialmente, estar con esa gente, con eso de enfermo, de esa gente maldita, esa gente marginada. Pero amados hermanos, ahí llegó el Hijo de Dios. Ahí llegó Jesús. Jesús podía estar tranquilamente en el templo, no, pero él se acercó a este paralítico. Amados hermanos, el versículo 39, 5:39, es uno de los versículos más conocidos de la palabra y que es escudriñad las Escrituras. El Señor está dando en su prédica, está dando una muestra de cuál debe ser la actitud de nuestro corazón. Escudriñad las Escrituras. El Señor está dando una orden. Yo espero que si es que es la primera vez que estás escuchando este versículo, por lo menos lo anotes en tu libro, en tu Biblia, en algún libro, o si no, lo mejor sería que lo anotes en tu corazón. Escudriñad la Escritura. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso en el versículo 39? Y tiene relación con lo que te estoy hablando. Ya sabemos cómo era el estanque de Betesda. Mira el versículo 4, qué interesante. ¿Por qué estaban ahí estos enfermos? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amados hermanos, este versículo 4 que está aquí en el Evangelio según San Juan, no es que sucedía eso, sino que Juan está reportando lo que la gente creía. Este versículo 4 se ha prestado para muchísima confusión. Hay algunas personas o algunos negociantes de la fe que inclusive tienen su estanque de Betesda privado, ¿no? En donde van, oran y dicen que se sanan, amparado en este versículo. Pero claro, los que conocemos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, los que sabemos de la forma como el Señor procede con la humanidad, vemos que Dios no es un Dios de azar. Imagínate tú a Dios en su trono haciendo un rol y diciéndole, oye, Ángel Gabriel, ve y mueve un ratito el agua, pues a ver ahí para que el que esté más primero se mete y sea sano. O sea, no vemos a Jesús, o perdón, no vemos a Dios procediendo de esta manera en la palabra. Tampoco tenemos un reporte de que la gente se sanaba. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo me sané en el estanque de Betesda, o en la escritura no hay otro registro que se hable de un enfermo que fue sanado en el estanque de Betesda. Esto simplemente era una creencia, esto simplemente era una superstición. Amados hermanos, por eso, ante esta superstición tan, eh, tan popular aquí en el pueblo, es que Jesús decide sanar de verdad a este hombre. Aquí lo que el evangelista Juan nos está hablando es dándonos o como haciendo que haya
un contrapeso entre lo que es la religiosidad popular que no sana a nadie y el poder de Dios que sí sana, que salva y que da vida. ¿Te das cuenta por dónde nos quiere llevar Juan? Estamos exponiendo la escritura y la idea es que nosotros nos metamos al relato para que no traicionemos lo que el Señor escribió aquí. Amados hermanos, pero curiosamente, cuando sucede el milagro y este paralítico, después de estar 38 años con con esta enfermedad, se sana y va al templo de la inmundicia de Betesda, al reluciente templo. ¿Sabe lo que hacen los judíos? Celosos de la ley, legalistas, en vez de alegrarse porque un paisano suyo ha sido sanado, más bien lo empiezan a criticar. Mira qué falta de misericordia. Mira cómo es el corazón legalista, el corazón que no, que donde hay una ausencia del amor de Dios y que está dominado por la religiosidad. Amados hermanos, y es ante la actitud tan inmisericordia de los judíos que el Señor empieza a predicarles. Y la prédica va desde el 19 al 47. Lo primero que Jesús les habla del 19 al 29, 10 versículos, en donde Él dice en donde Él muestra su autoridad, porque su autoridad ha sido delegada del Padre. Amados hermanos, ¿estamos todavía nosotros atrapados en la superstición? ¿Estamos todavía nosotros siguiendo una religión en vez del Dios vivo? Amados hermanos, cuánto de superstición todavía hay en tu vida? ¿Todavía tienes la inclinación de mirar al horóscopo para ver cómo te va a ir? Cuando un amigo, un familiar dice que acude a la cartomancia, a la brujería, a ti no te interesa y bueno, como es ella o como es él, a mí no me interesa. ¿Eres tú esa voz que combate la superstición en tu familia? Por lo menos advirtiendo que si siguen con esas prácticas, se están alejando del Señor. Cuando tienes amigos, amigas que hacen feng shui o hacen cualquier otro tipo de supersticiones, ¿eres una voz discordante? ¿Das tu opinión con respecto a la Biblia? Por lo menos, ya sé que no te van a hacer caso, ya sé que no te van a hacer caso, pero por lo menos eres una voz que combate la superstición en el círculo en el que tú estás. Amados hermanos, ¿y hasta qué punto nosotros tenemos una actitud supersticiosa también al acercarnos al Señor? ¿Y sabes cuál es la esencia de la superstición? Es el toma y daca. Señor, yo te voy a dar para que tú me des. Señor, yo voy a venir al culto todos los domingos porque yo necesito que tú me hagas esto, esto y esto. Señor, yo voy a dejar de hacer esto para que tú me recompenses de esta manera. Señor, o yo voy a hacer esto con la finalidad de recibir de ti esta contraparte. Amados hermanos, seguimos todavía negociando con Dios. Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón para ver si hay camino de perversidad. Y el camino de perversidad implica tener esta idea distorsionada de Dios. El capítulo 5 de Juan es un capítulo retador. Es un capítulo, amados hermanos,
que debiera ser estudiado por nosotros con un mayor detenimiento. Mi esperanza es que esta mañana no te quedes solamente con esta lectura, sino que tú motivado o motivada vayas a tu casa y examines otra vez este capítulo, porque simplemente lo que yo te estoy dando son algunos elementos para que entiendas mejor el mensaje personal que el Señor tiene para ti esta mañana. Amados hermanos, así como el Señor tuvo un encuentro personal con Andrés, con, con Pedro, con Natanael, con Felipe, con el novio o con el esposo en la boda, con Nicodemo, con la mujer samaritana, con los samaritanos, con el paralítico de Betesda, el Señor también quiere tener un encuentro personal contigo y conmigo a través de su palabra. Acércate al Señor. Ahora que eres nacido de nuevo y nacida de nuevo, acércate al Señor a través de su palabra. Amados hermanos, amadas hermanas, entonces, ante esa superstición escandalosa que el Señor vio en su pueblo, entonces Él nos da la gran receta. La gran receta que proviene o que está aquí desde el 39 al 47. Como tú ves, algunos versículos simplemente los hemos mencionado porque la idea es esa, amados hermanos, el culto, este momento en donde estudiamos la palabra, simplemente es un momento en donde tú recibes cierta instrucción para que continúes con tu vida de devoción en tu casa, en tu vida diaria. Este momento del día domingo no es el momento exclusivo y total del alimento espiritual. De ninguna manera, amados hermanos. En 40 minutos uno no puede sacar toda la riqueza que está aquí en la palabra. Finalmente, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para desterrar la superstición en mi vida? ¿Qué debo hacer yo para combatir la superstición en mi familia, en mi círculo social? Ser una palabra discordante, ser una palabra de luz en medio de una oscuridad, de una creencia tan abrumadora, especialmente en nuestro país. Amados hermanos, los años pasados, las estadísticas nos muestran cómo ha habido un aumento en el pueblo de Dios. Han habido muchos cristianos que se han integrado a la iglesia de Jesucristo y es bueno. Pero también en los últimos 10 años ha habido un aumento significativo de cultos como la santería, como la brujería, cultos de la superstición que inclusive ha permeado la iglesia cristiana. ¿Qué hacemos ante eso? Jesús ya nos dio la receta. Mira cómo empieza, cómo finaliza su discurso Jesús. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señores, solamente queda una sola cosa por hacer ante esa maraña de magia que representa Betesda. Vayamos a la palabra. En aquel tiempo ya estaba por escrito toda la ley de Moisés y también los profetas. Entonces Jesús le estaba diciendo, lean la palabra, vayan a la palabra, déjense de tradiciones humanas, déjense de cuentos sobrenaturales, vayan a la palabra.
Porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo y tampoco ustedes la reciban. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibís. ¿Qué nos quiere decir? Que en su infinito amor el Señor tuvo que venir a buscarnos a nosotros, así como Jesús fue a buscar al paralítico de Betesda, a su pocilga, a su lugar de dolor para sanarlos, así también Jesús dejó su trono para venir a buscarnos a nosotros. Amados hermanos, porque si Jesús estuviera esperando que nosotros vayamos hacia Él, el cielo estuviera vacío. Nadie iría y Jesús estaría ahí solitario y nadie acudiría hacia Él. Finalmente, he dejado por el final los versículos más trágicos de la prédica de Jesús. Esto es una espada que para bien debe perforar tu corazón. Espero que estos 3 versículos te dejen bastante preocupado y que no puedas respirar. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero Jesús me parece que aquí está exagerando porque Moisés ya murió hace 2000 años atrás. ¿De qué me estás hablando, Jesús? Porque si creereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Amados hermanos, Iglesia Gran Mandamiento, primer turno, esto te va a juzgar. La palabra te va a juzgar. No tiembles ante los supuestos poderes maléficos que pueden venir ante ti, o por tu familia, o por tus finanzas. ¿Sabes qué? Teme si no estás haciendo lo que la palabra dice. Esta palabra te va a juzgar a ti y a mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar unos momentos de cuál es mi relación con la palabra del Señor. Todavía estoy creyendo que va a venir un ángel a mover mi vida espiritual, mi vida financiera, mi vida familiar, mi salud. Amados hermanos, vayamos al trono de la gracia. Y el trono de la gracia está disponible con nosotros, hacia nosotros. Amados hermanos, empecemos una vida de oración, pero oremos la palabra. Que esta mañana la exhortación hecha por nuestro Dios a los inmisericordes que juzgaban al paralítico sea una prédica también para nosotros. El estudio de Juan 5 no termina aquí, comienza aquí. Escudriña en tu casa, lee en tu casa Juan, métete en el texto y saca de ahí vida eterna. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por estos momentos, Señor, en que hemos pasado, Señor, estudiando tu palabra, Señor, aunque tan poco tiempo, Señor. Padre Santo, que esta mañana, Dios, nuestra mente haya sido inquietada, Señor. Que nuestra mente haya sido informada y nuestro espíritu haya sido agitado, Señor. Señor amado, que no tengamos otra prioridad, Señor amado, que escuchar tu voz cada día, Señor. Padre Santo, que no tengamos otro altar al cual acudir en busca de ayuda que tu trono de gracia y tu palabra, Señor.
Padre, que encontremos deleite en escucharte, en escuchar prédicas, en escuchar a los siervos, en tener tiempo de comunión con tu palabra, en escuchar una prédica, en buscar un maestro para que nos enseñe, Señor. Señor, que no haya prioridad más grande, Señor amado, en nuestra vida que estar cerca de ti a través de tu libro, Señor. Señor, quita de nuestros corazones la superstición, Señor. Padre bueno, Señor, tú tienes un orden de cómo hacer las cosas, Padre. Permítenos conocer ese orden, Dios. Permítenos conocernos a ti, Señor, el Dios de la Biblia, de la palabra, Señor. Señor amado, que ese mensaje que tú diste a los judíos del primer siglo, Dios, de escudriñad las escrituras, Señor, que se haga actual para nosotros, Dios. Señor, necesitamos tu palabra para ser sanos, Señor. Necesitamos tu palabra para dirigir nuestra familia. Necesitamos tu palabra para ser productivos en el trabajo, Señor. Necesitamos tu palabra para vivir con excelencia nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, Señor. Padre, danos la gracia, Padre, para ser personas que estén rendidas a tu palabra, obedientes a tu palabra. Señor, sabemos que eso es imposible por nosotros mismos, por eso todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.